todos, bienvenidísimos a este Vámonos de Café con Carla Díaz Leal. Soy una enamorada de la familia, una persona totalmente convencida de que el futuro de la humanidad pasa por la familia. Por lo tanto, lo que debemos fortalecer es este espacio, ¿no? Este espacio de afectivo donde debe darse una vinculación emocional fortísima que le dé la seguridad a nuestros hijos que necesitan para ir por la vida con paso firme, con paso seguro, para que sean niños, adolescentes, jóvenes, fuertes y felices, ¿no? A eso es a lo que yo me he dedicado desde hace más de 23 años, compartiendo con familias de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, eh, mis talleres, mis conferencias y ahora este nuevo espacio de formación llamado Vámonos de Café que inicia hace 2 años. Bienvenidísimos todos, bienvenidísimos también todos los que están siguiendo los cafés desde Fanflix, esta plataforma ideal para toda la familia en la que, bueno, pues estamos tratando de poner al alcance de todas las familias contenidos de altísimo valor justo para formarnos, para seguir formándonos. Saludo también con mucho cariño a las personas que están siguiendo mis cafés desde YouTube. Les mando un abrazo. Quien quiera de las personas que siguen en YouTube los cafés, ver las transmisiones en vivo, los invito a compartir con nosotros estas mañanas de café todos los sábados a las 11 hora de Ciudad de México, desde mi página en Facebook, Carla Díaz Leal Counseling. Y recordarles que el lunes, y todavía quedan lugares, empiezo un workshop precioso sobre cómo comunicarnos mejor con las personas que más queremos y desarrollar esa empatía tan necesaria en casa, ¿no? El aprender a escuchar, el aprender a guardar silencios, el conocer el valor importantísimo del lenguaje no verbal, del lenguaje paralingüístico, los estilos de comunicación que hay. ¿Sabes cuáles son los estilos de comunicación que tú tienes? ¿No? Pasivo, agresivo, asertivo y bueno, enseñarte cuáles son los pasos para desarrollar una comunicación asertiva, ¿no? Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, a decir lo que sentimos, pero sin lastimar a nadie, sin ofender. Y eso es la comunicación asertiva. Entonces los invito a que aprovechen estos espacios que todavía quedan para inscribirse. Empezamos este lunes a las 7:30 hora de Ciudad de México. Y bueno, pues con el gusto de tener conmigo a una queridísima amiga, Liliana Olivieri, desde Argentina, que además es una preciosa porque hoy tiene una boda. Y en Argentina es tardísimo y la boda es a las 5. Ahorita son las 2 para ti, ¿verdad? Son las 14 horas, Las 14 horas y tu matrimonio 14 y 25. y tu casamiento es Y a las 5 para ti, ¿no? Ay, qué... a las 5 de la tarde, pero precioso, precioso momento, porque para mí es un momento muy disfrutable, Carla, estar contigo, estar platicando de estos valores que nos unen, ¿no? Es una verdadera charla muy aceitada, como decimos los argentinos, porque es un placer para mí, es un regalo poder compartir valores contigo de la manera que lo compartimos. Ay, igualmente para mí. Eres un encanto, eres un sol. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo también cuando platico con Liliana siento que la conozco desde hace muchísimo tiempo. Así Sí, es. compartimos todos, es muy bonito, ¿no? No necesitamos ponernos de acuerdo con gran cosa, es una relación de amistad preciosa que, bueno, pues estos cafés la han permitido y esa es una de las bendiciones de este espacio. Tal cual, tal cual. Y como Carla, también que es una enseñanza para nuestros amigos, ¿eh? Para nuestros amigos que se van uniendo en las redes con nosotros, que uno siente que la amistad se puede hacer profunda cuando uno comparte valores, ideales de vida, sueños y comparte esas convicciones más hondas como son las nuestras, ¿no? El valor de la familia, el valor del amor, el valor de la amistad, el valor de lo perdurable, los vínculos perdurables. Yo digo, los vínculos que tienen carácter de permanencia, que nos hacen sentir seguros y cobijados. Justo,
Justo, y no hay nada como la amistad, ¿eh? Eso es algo que debemos valorar, atesorar y cuidar, ¿verdad? Muchísimo. Querida tal cual, Liliana, así pues es. te voy a, te voy a exprimir en los minutos que nos quedan. Este es un tema que a mí me encanta, bueno, que hemos impartido tú y yo desde hace muchos años y que lo disfrutamos enormemente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual? A pesar de que te parezca increíble, hoy hay una fuerte corriente de decir, bueno, estamos haciendo educación sexual integral. Ujú, Y en nombre de la educación sexual integral, esa palabra integral a la que yo le doy una importancia trascendente, ujú. cuando digo integral me hace pensar en lo que somos los seres humanos: cuerpo, inteligencia, afectividad, voluntad, espiritualidad. A eso Ujú. alude la palabra integral. Integral. Ujú. Y en muchas ocasiones decimos, estamos haciendo educación sexual integral y hacemos una educación biologicista. Exacto, ya de integral no tiene nada. Ya de integral no tiene nada, ha perdido todo, ¿no? Y entonces explicamos los métodos anticonceptivos, explicamos la prevención del embarazo adolescente, todas estas cuestiones son fundamentales, son fundamentales explicar, pero no son las primeras, no Ujú. son las esenciales, porque la sexualidad humana, la sexualidad plenamente humana, se inscribe en los términos vinculares. Ujú. Se inscribe, como dice nuestra gran maestra Sue Johnson, en términos del amor. Por eso es que es tan importante. Fíjate que a medida que avanza la ciencia, nos puede dar muchas razones para entender que el amor no es simplemente una palabra romántica, Ujú. sino que el amor es un sentimiento, es una emoción, es un sentimiento, es un valor, y realmente atraviesa los portales de toda la integridad del ser. Es una emoción, es un sentimiento, es un valor y una decisión. Entonces podemos decir que amamos cuando involucramos y comprometemos al cuerpo, la inteligencia, la voluntad, la afectividad y la espiritualidad. Decía Cortázar, que es un escritor argentino, el amor ya te eligió, ahora tú tienes que desarrollarlo. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad preciosa de escribir junto a un equipo de 15 colegas, una colección muy grande que ronda toda Latinoamérica, pasea por toda Latinoamérica, de educación sexual, que se llama Aprender a Amar. Y justamente en el aprender a amar, lo primero que hacemos, además de hablar de identidad y además de decir quién soy yo soy Liliana, con toda mi historicidad, yo soy persona, pero además inmediatamente nos vamos a lo vincular, nos vamos inmediatamente. O sea que cuando hacemos educación sexual, vamos a hacer ciencia porque necesitamos aprender las palabras justas, oportunas, denominar, rotular, eh, referirnos a las partes del cuerpo y a todo lo que compromete al amor con su nombre y con su nombre científico. Entonces, vamos a hacer ciencia, vamos a hacer prevención, vamos a hablar de salud, pero también vamos a aprender a vincularnos cada día más y mejor. O sea, que cuando estemos haciendo salud sexual, no estamos hablando de la salud del cuerpo, sino que estamos hablando del nivel intelectivo, del nivel volitivo, de la salud vincular, de la salud espiritual. Entonces, solo si podemos tener una mirada integral mucho más allá del cuerpo, vamos a entender ese desafío enorme que es hacer ciencia
y hacer prevención, pero desde un lugar verdaderamente integral. O sea, es comprender qué es la persona. Exactamente. Es no perder de vista todas las áreas, todos los ámbitos de la persona, porque si no estaremos maleducando, o sea, iremos cojeando en ese sentido, ¿no? Y eso que dijiste ahorita desde la ciencia, eso implica que nosotros papás, cuando queramos, porque es que no es voy a darle la plática a mi hijo, o sea, esto empieza No, desde que nuestros hijos son muy pequeñitos, o sea, porque estamos educando en el amor, ¿no? Y el amor, como dijo muy bien Liliana, pues implica, ¿no? Transversalmente todos los ámbitos del ser humano. Desde la voluntad, la afectividad, ¿no? Entonces tenemos que educar todo eso. Pero eso también exacto, implica que aprendamos un poco de anatomía, o sea, lo mínimo indispensable, pero hablar las cosas por su nombre y los órganos por su nombre. O sea, no podemos decir el pirulí o límpiate la chubidú, porque no, o sea, eso es crear ya morbo desde que nuestros hijos son muy pequeños. O sea, es como sin querer, porque nos da pena hablar las cosas por su nombre, que además pues son naturales, son buenas, eso no no tiene por qué avergonzarnos, o sea, siempre y cuando lo hagamos desde el pudor, sí tenemos que decir las cosas por su nombre, ¿no? Y enseñarles a nuestros hijos que no pasa nada, que está bien. Porque si tú le dices al nariz, nariz, ¿por qué no tal vas a cual, decir, no? ¿Por qué no vas a decir el pene, la vulva, ¿no? tal Con esa cual, naturalidad, tal cual. si no creas un morbo que no debe haber, ¿no? O sea, no debemos infundir ese tabú, ese que no está bien. Y entender la anatomía, porque no puedes decirle a tu niña pequeñita, que me ha tocado infinidad de veces en los talleres aclarar ese tema, que dicen, límpiate a las niñas pequeñas que están aprendiendo, ¿no? A ir al baño solitas, que son una cosa espectacular. Le dicen la mamá, límpiate bien la vagina. No, No, o sea, eso es no, imposible porque la vagina es un órgano interno, o sea, no puede llegar a limpiar eso, es tal la cual, vulva, ¿no? Entonces hay tal que cual. aprender a los nombres de cada órgano de nuestro cuerpo como debe de ser para usarlo, emplearlo bien, ¿no? Exactamente. Y fíjate, Carla, yo soy psicóloga y le doy mucha importancia al mundo afectivo, al mundo emocional. Y al mismo tiempo que aprendemos, porque ¿por qué emprendemos dos categorías para nombrar los ojos, la nariz, las orejas, así con tanta claridad? Nariz, pelo, ojos, oreja, y cuando llegamos a las partes íntimas, que son íntimas y privadas, pero no asquerosas ni cochinas ni de segunda categoría. ¿Por qué le llamamos con apodos? Porque no nos atrevemos. Y ese no atreverse tiene que ver con nuestra historia de tabúes y represiones, tal como lo has dicho. O sea, una cosa es que le digas a un niñito y a una niñita, son tus partes íntimas, como los testículos, la vulva, el pene, los pechos, son privados, son íntimos porque nadie los puede ver ni tocar, ni mirar, ni mostrarte sus partes íntimas ni privadas, o sea, porque la prevención de abuso, la educación sexual salva vidas. La Claro, educación sexual es altamente preventiva. Pero ¿por qué nosotros no podemos nombrar de esa manera con tanta naturalidad? Que esta es una palabrita que en educación sexual es crucial, naturalidad. ¿Por qué exacto. nos podemos nombrar con tanta naturalidad? Porque nos han enseñado a muchos de nosotros que hablar de eso era como sucio, como asqueroso. Permítanme decir Prohibido. prohibido, o sea, 3X, o sea, que tiene que Ujú. ver con un submundo sucio que tenemos que ocultarlo y tenemos que disimularlo. Entonces, no estamos enseñando la belleza de la sexualidad. O sea, este es el punto clave a nivel afectivo, a nivel psicológico, que muchos no nos atrevemos. Y además, paralelo a esto, no nos atrevemos por una cuestión afectiva que tiene que ver muchas veces con nuestra historicidad. A mí me gusta decirlo, Claro. Carla, con mucha valentía, contar mi pequeña historia. A los 5 años
yo le pregunté a mi padre con mucha naturalidad, yo era cuarta hija de padres muy mayores, mis hermanos me llevaban 17 y 15 años, y yo con mucha naturalidad iba en el coche, paradita atrás, iba mi padre y mi madre sentados adelante, y yo con mucha naturalidad a los 5 años le hice una pregunta que tenía que ver con un contenido sexual. Mi padre estacionó el coche en la banquina al costado de la ruta, se dio vuelta y me dio tremenda cachetada, tremendo bife. Entonces con eso me dio un gran mensaje. Mis padres eran amorosos, Claro. eran buenos, pero hacían lo que en esa época podían hacer, o sea, lo que pobremente podían hacer con sus limitaciones, pero me dieron un mensaje que fue: de esto no se habla. Y tal es así que no volví a hablar nunca más en mi vida hasta que a los 17 años, cuando me puse de novia, mi madre me dio una charla de 1 minuto con un refrán español, que solo si entienden los refranes españoles, los jóvenes se van a morir de risa de mí, pero yo me uso como blanco para que se mueran de risa de mí y vean que también muchos jóvenes tenemos madres de esas generaciones que fuimos educados con esa represión, esos tabúes, esos miedos y esa cuestión de que la sexualidad no era bella. La sexualidad es bella y es buena si está enseñada con mucho amor y desde esa El faceta cuerpo es bonita. bello, es Exactamente, el cuerpo es algo muy bello. Entonces, lo primero es romper tabúes, es atrevernos. Y paralelo a eso, tal como lo dices, es aprender científicamente. Y claro está que como las cosas más importantes de la vida, hay que aprenderlas, ¿no? Para transmitirlas. Pero bueno, yo quiero dar ese mensaje. Si no lo hicieron con vos, eso no querrá, si le daste muchos prejuicios y tabúes, no querrá decir que no podamos aprender juntos. No querrá decir que yo no pueda, sabes Carla, claro, que exactamente. compartimos juntas esta premisa de que nuestros hijos son grandes maestros. Nuestros hijos son grandes Ujú. maestros. Entonces aprendamos juntos y esta es la misión, una educación sexual científica, preventiva, completa, vincular y basada en valores. Exactamente. Oye, a mí ahí, hablando de la belleza del cuerpo, bueno, me ha encantado lo que has dicho de romper nuestros tabúes, romper todas estas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores que hayan podido cometer nuestros padres, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a Tal mí, cual. pues era un tema pues muy tabú también, o sea, era algo de lo que no se hablaba. Yo recuerdo que en mi caso, mi mamá sí compró un libro, se sentó, me explicó, yo no entendí nada, absolutamente nada, y fin de la historia. O sea, no, y después me enteré cómo nacían los niños formada, y además es que me acuerdo del día, del lugar, del uniforme, del lugar en el que estaba yo parada, antes de iniciar honores a la bandera, un lunes, 7:30 de la mañana, ahí me enteré cómo nacían los niños, de la manera más grotesca Sí, y horrible que te puedas imaginar. O sea, entonces, sí. no dejemos solos a nuestros hijos. O sea, primero rompamos nuestros tabúes, formémonos para que demos una educación científica, integral. Y hablando de la belleza del cuerpo, era nada más una cosa que yo quería acotar. Eh, el cuerpo es bello, pero como bien dijo Liliana, hay partes que son íntimas. Entonces hay que enseñarles a nuestros hijos que con esa naturalidad con la que hablamos del tema, también lo hacemos con pudor, es decir, no frente a las 20 personas que están sentadas junto a nosotros, ¿no? Sino en la intimidad. O sea, vamos a abordar estos temas de manera muy personal, desde la historia, que eso me encantó lo que dijiste, o sea, desde la identidad de ese hijo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hablar de sexualidad con nuestros hijos, a compartir con ellos el secreto de la vida, que así es como yo me gusta promoverlo en mis talleres, ¿no? O sea, te voy a hablar del secreto de la vida,
es hablar del inicio de su biografía. O tal sea, cual. es y hacer el contexto de de este secreto de la vida, su vida, ¿no? O sea, Tal cual. desde el papá y yo estábamos muy ilusionados por tenerte, en fin, no me voy a adelantar porque me estoy quemando los pasos, No, pero bueno, pero ese es un poco, ¿no? Con pudor. no, es que me fascina lo que dices. ¿Cuántos años tenías, Carla, cuando te enteraste en soledad y de manera espantosa cómo se concebían los niños? Yo creo que tenía 6 o 7 años, fíjate, Muy bien, chiquitita. muy bien. Eso es un mensaje muy importante para decirle a las madres y a los padres, porque hay una premisa errónea, muy errónea, que es que si yo le hablo a mis hijos de sexualidad estoy adelantando etapas. Nosotros hicimos una investigación científica muy importante, muy grande en el tamaño de la muestra, en que sabemos que alrededor de los 9 años ya la mayoría de los niños y las niñas se han enterado de una manera abrupta cómo se concibe un bebé. Ujú. Alrededor de los 9 años. Entonces, quiere decir, a veces a los padres les gusta saber y cuándo le explico esto, y a qué edad le explico esto otro, y a qué saben que en psicología, la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo de las edades, no tiene una edad exacta y marcada, ¿no? O sea, la edad es simplemente un parámetro. Pero a los padres que les gusta saber a ver cuándo y cuándo y cuándo, antes de los 8 o 9 años, tenemos que haber hablado, ahora vamos a ver la progresión de temas, de las diferencias varón-mujer, tenemos que haber tenido la experiencia que enhorabuena nos regale la naturaleza y la familia de haber cambiado los pañales a distintos sexos, a una bebé mujer, a un bebé varón, para ver las partes del cuerpo con naturalidad y llamarlas por su nombre. Lo decíamos antes, vulva para las niñas porque son los órganos externos de las niñas, vulva, no vagina, vulva, y para los varones pene y testículos, que son los órganos externos, ¿no? Entonces, luego, como muy importante, hablarle de una nueva vida. Lo primero que se le ocurre a una criatura de una nueva vida es cómo entró el bebé a la panza de mamá, ¿Y o cómo va a por, salir? exactamente, por qué esa señora tiene esa panza tan gorda. Porque yo también le digo a los padres, no se preocupen, que la enseñanza de educación sexual no es como nosotros aprovechamos los errores que han cometido con nosotras para reírnos de nosotras mismas, pero no es que tu mamá te agarre con un libro en un solo acto y te cuente todas las cosas de educación sexual, sino que la Y que no sexualidad, entiendas nada, qué barbaridad. y, porque estás muerta de vergüenza y porque no quieres oír, sino que la enseñanza es gradual, por goteo, progresiva, Gradual, delicada, exactamente, sincera y justo. completa. Pero es Exacto, gradual y por exacto. No goteo. es una charla en No, donde les metes un montón de teoría y no entiendes nada. Es gradual. no. Y Es poco a poco, es justo aprovechar esos momentos propios, ¿no? De la naturaleza, decir, mamá, ¿qué tiene esa señora en su panza? ¿No? Y exacto, desde un principio, como nos decía, hay que matar a la cigüeña, decía José María, total, tenemos que total. hablar con la verdad, o sea, porque la verdad es bella, ¿no? Es muy bella. Y la verdad hay que decirla, ¿no? ¿Qué hay ahí? Hay un bebé. Un Hay un bebé, bebé, es un bebé precioso que va a estar ahí durante 9 meses hasta que esté grande y fuerte para salir, ¿no? Y, exacto. y a ver, querida Lili, o sea, ¿quién da la educación sexual? Mamá y ¿Quiénes la papá, dan? mamá, papá o No el le des familiar, más vueltas. tal cual, Sí. el familiar que esté a cargo de manera directa, pero mamá y papá bellísimamente transmitiendo. ¿Por qué? Porque mamá y papá, además de esta cuestión que no se discute, científica y completa,
porque la educación sexual tiene que ser científica y completa, vincular, preventiva, cargada de valores, no me canso de decirlo. No está en discusión que sea científica y completa, pero sí los padres van a aportar el contenido valórico de los que ellos están convencidos, valores universales. Y por supuesto que si hablamos de valores universales, bellos y buenos, no estamos hablando de disvalores. Una mamá y un papá que transmiten un disvalor, o sea, efectivamente no están integrados en esto que estamos orientando. O sea, porque uno puede decir, a ver, entonces si mamá y papá transmiten sus tabúes, no, eso no es un valor, un tabú no es un valor. Estamos hablando de valores positivos, ¿cierto? De enseñar que la sexualidad es bella, es buena, es maravillosa, que estamos diseñados con un cuerpo y un alma que son estupendos, estupendos para vivir en plenitud, pero en plenitud plenamente humana, para ser verdaderamente humanos. Entonces, por eso es que yo utilizo una palabra que yo intento hacer la campaña, que es el atreverse. ¿La escuela, los colegios tienen que hacer educación sexual? Sí, absolutamente, porque la escuela muchas veces tiene la técnica y el contenido científico para poder acercarles a las familias. Pero hay que tener en cuenta muy claramente que la escuela jamás reemplazaría a la familia, jamás. La escuela es complementaria y subsidiaria. Además, te voy a decir una cosa, la escuela va a dar una educación, en su mayoría, o por lo menos lo que yo he visto, más cargada a la biología. Exacto. O sea, no siempre van a dar esa transmisión de valores que tú vas a dar. Uno. Dos, la hace no individual o personalmente, sino grupalmente. Entonces Tal ahí ya cual, se pierde muchísimo. Y tres, la escuela no ama a tu hijo como tú lo amas. tal Entonces, cual. solamente tú, con el amor infinito que tú le tienes a ese hijo, con ese amor le vas a hablar y con ese amor le vas a transmitir lo maravilloso que es el secreto de la vida, el inicio de la vida. Nadie se lo va a explicar mejor que tú, aunque te tiemblen las piernas, porque tiemblan. O sea, yo que me dedico a estos Absolutamente. temas, cuando inicié la conversación con mi hija mayor, me temblaban las piernas, Tal cual. evidentemente. No pasa nada. Confía en el amor que le tienes, confía en tus instintos maternales, cógete un buen libro, que ya se los recomendaremos ahorita, de entrada se los digo rápido para que no se me vaya a olvidar. Hay un libro que seguro ya leíste que se llama Por favor, háblame del amor. Es un libro bellísimo que yo les recomiendo que se lo compren ya, está en Amazon. Cuesta un poquito, pero vale la pena porque tiene una Por supuesto, fundamentación por supuesto. antropológica estupenda y además contiene pequeños diálogos que nos pueden servir de muestra, ¿no? A la hora de sentarnos a hablar. Claro que no lo vas a copiar el diálogo, simplemente lo vas a hacer tuyo para que con tus Exactamente. palabras y tu cariño se lo puedas platicar. Pero ese libro está de comprar un plumón marcador y subrayar, ¿eh? O sea, Tal cual, te va a tal dar cual. muchísimas herramientas. Tal cual, yo también recomiendo muchísimo los Aprender a Amar, claro, son 15 libros pequeñitos de ediciones Logos, que también en México está Expreso Bibliográfico, que también los tienen a disposición, o sea que son libros ¿En dónde se venden, clarísimos. dices? Expreso Bibliográfico, Colibrán y ACEPRI, ACEPRI en Guadalajara, Colibrán en Ciudad de México, pero en todo México pueden ingresar a las páginas Aprender a Amar, Aprender a Amar. Ok. Aprender a Amar es de Ediciones Logos y son 15 libritos muy pequeños que también tienen todo ese contenido. O sea que lo que estamos diciendo es que material para aprender hay de sobra. O sea, solo tenemos que atrevernos. Y que esto que no quiero que quede inconcluso, esto que explicábamos antes, que cuando
una criatura nos hace una pregunta de sexualidad. ¿Qué tiene esa señora en la panza? Y contestabas también, Carla, con ese ejemplo, un bebé precioso que va a crecer durante 9 meses y a los 9 meses van a nacer. O sea, esa es la primera respuesta, porque como enseñamos por goteo, gradual y progresivo, no es que nos están explicando, mamá, qué es la relación sexual, qué es un Claro. acto de amor, cómo se concibe ese bebé que tiene esa señora en la panza. O sea, porque hay otra pregunta que suelen hacer, ¿de dónde vienen los bebés? Los bebés no vienen de ninguna parte, se forman dentro de la panza de mamá. Ujú. Entonces, son respuestas claras que lo que van a permitiéndole a nuestros hijos es que ellos mismos construyan su conocimiento. O sea, por eso es que no es que abrimos, como me decías, que tu madre, tesoro querido, tu madre, abrió un libro y te dio la charla de educación sexual completa, sino que lo que vamos haciendo con ese goteo, con esa gradualidad, es hacer que nuestros hijos se vayan haciendo una bella idea, y tal como dices, o sea, en lo personal, uno a uno, mamá hacia ese hijo o esa hija, papá a ese hijo o a esa hija, porque antiguamente cuando nos empezaron a orientar en la educación sexual, muy antiguamente, nos decían, es conveniente que la mamá a la hija y el papá al hijo varón. Ese concepto ya está perimido, porque yo digo, a ver, el que pueda, papá o mamá, con todo el amor del mundo y con unos conocimientos básicos, haciendo un camino de diálogo íntimo con los hijos. Y fíjate que decía Así es. antes que la educación sexual previene, de enfermedades, salva vidas, porque es muy terrible. Comentábamos antes, fuera del aire, no vamos a tener tiempo de abordar la educación sexual en la adolescencia, pero es que Ah, tiene pero que hacemos quedar, otro después. sí, 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 tiene que quedar claro que si nosotros no inauguramos el tema a los 3 años, cuando empiezan a hablar, a dialogar, el tema lo habremos inaugurado cuando ellos nacieron, porque la educación sexual también data de la experiencia del amor, las caricias, los besos, los abrazos, las miradas. Pero si nosotros no inauguramos ese diálogo explícito a los 3 años, cuando ellos comienzan a hablar, muy difícilmente a los 16 querramos intentar una charla solemne que le diga a los hijos, vení que te quiero hablar de sexualidad. O sea, va a ser mucho más difícil. Nunca es tarde, digo yo, para dar ilusiones, pero va a ser mucho más difícil inaugurar en la adolescencia que haber inaugurado cuando nuestros hijos tienen 3 años. O sea, porque si nosotros inauguramos cuando nuestros hijos tienen 3 años, estamos generando confianza, confianza. O sea, estamos dejando la huella de que con mamá y con papá se puede hablar de lo que Puedo sea. hablar. Ujú, O ujú. sea, estoy diciendo, cuando tengas una pregunta, aunque yo no la sepa, que este es otro ánimo que le doy a los padres. Si yo no la sé responder, diré, no sé, pero me encanta que me preguntes. Justo, justo. Me- Reforzar el hecho de exacto, que pregunte para que no se sienta inhibido, ni cohibido, ni nada. Decir, y decirlo, dices, no lo sé, pero me encanta que lo preguntes y lo voy me a averiguar. encanta, Y en cuanto yo tenga la respuesta, nos sentamos y lo platicamos. tal E- cual. Ese debe ser el ánimo en todo lo que nuestros hijos nos pregunten. En todo, en todo. Y fíjate que en este momento hay situaciones muy delicadas, que la dejo, o sea, que como una mamá que lleva a su hijo al odontólogo, al pediatra, ante las más mínimas situaciones, ante un corte en la piel, un pequeño accidente doméstico, una mamá que se ocupa tanto, ¿cómo no se va a ocupar de temas ultradelicados? ¿Cómo no se va a ocupar de temas ultradelicados? Entonces,
Diferencia varón-mujer cuando empiezan con una nueva vida, con el tema de una nueva vida, lo primero que preguntan, ¿qué tiene esa señora en la panza? ¿Un bebé? ¿De dónde vienen los bebés? No vienen de ninguna parte, ahí matamos a las cigüeñas, a los repollos, a las semillas, a las semillas, a todo el reino vegetal, a todo el reino animal, como Esa es otra colaboradores. cosa, ¿eh? Perdón que no pierdas la idea que está buenísimo lo que ibas a decir, pero perdón, un paréntesis rápido. Nunca, 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 nunca comparar la procreación con la reproducción animal. O Tal sea, cual. nunca comparar, así como los perritos, así como los pollitos, no los pollitos, no, así como los conejitos, así, igual. Sí, sí, ¿Por tal qué? cual. Porque no podemos compararnos con los animales, No, principalmente porque pensamos, o sea, no podemos decidir, podemos amar, tenemos libertad, tenemos inteligencia, podemos conocer la verdad, o sea, no podemos comparar una cosa tan espectacular como es la sexualidad humana con el instinto sexual animal, tal ¿no? cual, Perdón, ahora sí, absoluta. sigue Pero con es lo que que es estabas así, explicando. exactamente que es así. O sea, saquemos a todas las semillas, a todas las plantas, a todas las cigüeñas, al reino animal y el reino vegetal no interviene en la procreación. O sea, procrear es distinto que reproducirse. Exactamente. Entonces, y una cosa importante, Carla, que parecerá romántico lo que voy a terminar clarificando, que lo termino clarificando siempre. Sue Johnson dice, el amor no es un misterio, sino que es una estrategia de supervivencia. Las Mm, personas, como somos vinculares, justamente simplemente por ser personas, no tenemos capacidad de sobrevivir en soledad. ujú, Nos necesitamos los unos con los otros. Entonces, el amor, a partir de que es una emoción, un sentimiento, un valor y una decisión, quedémonos con este tema claro. Como estrategia de supervivencia, necesitamos amar y ser amados. Está grabado en nuestro sistema límbico. Por eso es ujú, que también dices, no nos comparemos ni con las plantas ni con los animales. Las ujú. personas, y en la investigación científica más extensa que se hizo en Harvard, está dicho claramente que las personas para sobrevivir y para ser felices necesitamos tener vínculos significativos estables. Fíjate, y esto es investigación científica y no es una idea romántica. Esto está grabado en nuestro cerebro como una estrategia de supervivencia. Los vínculos significativos nos ayudan a sobrellevar los embates de la vida. Necesitamos saber que hay alguien significativo ahí dispuesto para cuidarnos. Si no, no sobrevivimos emocionalmente. Pensemos nada más cuando un bebé nos sonríe, cómo va generando esa danza maravillosa, esa sintonía de amor entre mamá y el bebé, sin la cual no habría supervivencia. Spin decía, nos morimos, y habló del marasmo, nos morimos sin Totalmente. amor. Ujú. Y luego, si queremos ser más playitos, los Beatles decían, todo lo que necesitas es amor. todo lo que Exacto. necesitas es, todo lo que necesitas es Oye, amor. yo quisiera decir una cosita más. Sí, Bueno, varias, ¿no? Es que antes de que terminemos, pero bueno, brevemente, generalmente los hijos preguntan, ¿no? Bueno, cuando preguntan, yo siempre aconsejo que tu respuesta sea otra pregunta. O sea, a sí, la pregunta contra pregunta, es decir, mayéutica, ¿a qué te mayéutica. refieres? ¿En dónde lo escuchaste? ¿Qué quieres, qué quieres saber exactamente con quién estabas cuando estuvieron hablando de eso? ¿Por qué? Porque solo así vamos a entender qué tan profundo es lo que debemos explicar, qué tanto es lo que Exacto, el niño necesita saber, para no ir exacto. ni muy allá, de manera que el niño no entienda nada porque madurativamente hablando no está preparado para entenderlo y tampoco quedarnos cortos. Entonces es preguntar, explicas y acto seguido dices, mi amor, ¿me entendiste? ¿Hay algo más que necesites saber?
trata de decírmelo con tus palabras porque quiero saber cómo lo entendiste, ¿no? O sea, como que, y acuérdate que si te surge otra pregunta, aquí estoy, encantada lo platicamos, o sea, como que, bueno, ese es un tip, ¿no? Contrapreguntar. Y Tal el cual, otro es, ¿qué hacemos cuando no preguntan? tal cual. Porque habrá niños que no pregunten. La primera cuestión, tal como lo dices, es saber hacer mayéutica. Mayéutica es ayudarle al niño a parir la idea. Ayudarle al niño a parir la idea y saber acabadamente qué está preguntando. Y otra cosa importante que puede ser errónea, que también la hemos aprendido hace muchos años, pero que hoy sabemos que no es así, que es solo hablarle al niño cuando pregunta. Exacto. Y Carla, tú y yo sabemos, porque somos madres y tenemos experiencia, que hay niños y niñas que no preguntan jamás. Y a esos no los podemos dejar sin explicaciones. Entonces, yo suelo dar una pequeña estrategia, que puede ser una estrategia demasiado práctica. Las mamás y los papás que llevan a sus niñitas, porque este es otro tema, qué lindo que es aprender a hablar con nuestros hijos a solas de cualquier tema, porque le estamos entrenando a la conversación íntima. Cuando esa conversación está cargada de valores positivos, o sea, qué lindo que es hablar a solas con nuestros hijos, porque también es verdad que no se le puede estar explicando lo mismo a un adolescente de 13 años que a uno de 5 años. Entonces, yo a veces doy un pequeño recurso que digo, cuando mamá y papá llevan en coche a sus hijos a la escuela, a lo de los amigos, a lo que sea, allí es un lugar precioso para charlar, para platicar con los hijos. Y una cuestión que los niños que no preguntan, es importante que yo también le pueda contar mi experiencia. ¿Sabes que yo no me atrevía a hablar con la abuela y el abuelo de todas estas cosas? Bueno, porque antes la verdad que caíamos en ese error, pero a mí me encanta hablar contigo. Entonces, mamá y papá, con respecto a los hijos que no hablan de temas íntimos, y ya no me refiero solo a la sexualidad, sino a cualquier tema, es muy bonito que les contemos nuestra intimidad, nuestra historia, y podamos acercarnos nosotros con esa experiencia de decir, yo también quiero hablar contigo, me encanta hablar contigo, y me encanta esta intimidad, este momento que estamos compartiendo. De la misma manera que suelo decirle a los padres, inviten a tomar a sus hijos un heladito, un licuado, un refresco, lo que sea a solas, como realmente esa posibilidad del encuentro, mamá, papá, hijos, que nos generan esa habitualidad de decir, qué lindo es hablar con mi mamá y con mi papá, ¿no? Justo, qué Qué bonito, sí, maravilloso. sí, sí. Y que no nos dé pena iniciar el diálogo en ese sentido, o sea, ya habiendo abierto las puertas a esa comunidad íntima, ¿no? Tan segura, justo que le dé seguridad emocional a nuestros hijos, o sea, porque de eso se trata, ¿no? Que Tal ellos se cual, sientan emocionalmente seguros. Entonces, tal cual, si ya has logrado eso, ¿no? Él se sentirá cómodo. No se tal cual. sentirá, ay, ¿qué le pasa a mamá? O sea, sino que se sentirá cómodo y tú podrás también sentirte más cómoda y decirle, mi amor, a mí me gustaría muchísimo contarte el secreto de la vida, ¿no? ¿Te gustaría saber cómo naciste? ¿Te gustaría saber tu historia? ¿Cómo inició esta historia tan hermosa? ¿No? Y con tanto amor y tal. Entonces seguro que te va a decir que sí. Y entonces tú se Tal la vas a cual. contar. Y luego yo le digo secreto, el secreto de la vida, porque una de las cosas que yo recomiendo es, que seguro tú estarás de acuerdo con eso, o sea, yo les digo a las mamás que van a abordar este tema, decir, a ver, es el secreto de la vida, porque es algo, es un secreto que nos corresponde como papás Sí, transmitírselo a nuestros hijos, a sí, cada uno de forma muy especial, porque no se la voy a contar igual al niño que a la niña, ¿no? Al de medio que al menor, al pilón, al mayor, porque cada uno tiene un temperamento distinto y una forma de percibir las cosas distinta. tal cual. Entonces tú se lo vas a contar y luego le vas a decir, este es un secreto que tú no puedes contarle a tus amigos,
que tú no puedes contarle a tus hermanos porque ellos todavía no Ujú. están listos para recibir el secreto de la vida. Y porque si lo hicieras, les estarías quitando el derecho que tienen de Tal cual, recibir este secreto de sus papás, que son las tal cual, personas que más lo quieren, ¿no? tal cual. Entonces, esto le da al niño, pues, qué bonito que a mí me han contado esto, lo voy a guardar y lo voy a abrazar justo como ese secreto, y mi hermana o mi hermano cuando esté listo, pues lo recibirá también, ¿no? Entonces, yo creo que es lindo hacerlo así. Tal cual, mira, yo tenía una persona que tenía 80 años, pero era un adelantado, murió de COVID en el año 2020, y que era un gran experto en hablar del momento de la concepción. Y él decía que qué bonito era Mm. pensar en nuestro nacimiento, contar 9 meses para atrás y festejar el inicio de la vida, como el momento de la concepción, porque justamente la concepción es algo bellísimo, bellísimo. Entonces, también uno a solas, yo en mi Instagram tengo unos pequeños videos del milagro de la vida y cómo se unen porque también a los niños les da igual aprender la palabra célula, aprender la palabra óvulo, Claro. espermatozoide y embrión, y no estar contándole cosas de semillas que no son ciertas, ¿no? Entonces, también podemos mostrar a solas a ver, este es el secreto de la vida y aquí el espermatozoide se une con el óvulo y forman un embrión que va a crecer dentro de la panza de mamá. Y efectivamente es increíble cómo el poder contarte cómo fuiste concebido nos une, porque la intimidad une. Es como Ujú. en la amistad, si yo te cuento algo que es parte de mi vulnerabilidad, de mi dolor, une, la intimidad siempre une. Entonces, si yo me habitúo a hablar con mis hijos de cosas superficiales, de sobrevolar el diálogo, pero nunca voy al diálogo profundo, nuestros hijos se van a habituar a tener diálogos superficiales. Si yo soy Exacto. capaz de romper las barreras de mis limitaciones y poder hablar de todo con mis hijos, cuando tengan 16 años y tenga que hacer verdadera prevención de infecciones de transmisión sexual, les tenga que advertir contra el sexting, contra el grooming, con todas esas acechanzas que tienen que ver con el hecho de decir, ¿sabías a los 16 años o a los 15 o a los 14? ¿Sabías que podrías infectarte? Y hay algunas infecciones que hasta el momento no tienen resolución y que son para toda la vida. ¿Sabías que con una infección de transmisión sexual podrías contraer una enfermedad crónica para toda la vida? Cosa que es tremendo a los 15 años. Pero ya no le va a sonar como una advertencia que simplemente quiere atemorizarlo, sino que le va a resultar parte de Mm. ese diálogo natural que iniciamos a los 3 años. O sea que Exacto. A pudimos mí iniciar en intimidad. sí, yo veo, ¿sabes cómo veo esta intimidad de la que estás hablando como una vacuna? Mm. O sea, va a ser una vacuna a la soledad, una vacuna para que no se sienta vulnerable ni se sienta solo, pues, o sea, ante todo Tal lo que cual, hay afuera, ¿no? Que puede, y prevenir, ¿no? Prevenir mucho desde que son tal muy cual, pequeños. O sea, hay cosas tal cual. que hacen mucho daño, que hacen mucho daño a la mente, que hacen mucho daño a nuestro corazón, como son, por ejemplo, Sí, la pornografía, que lo tengan sí, como muy clarito, que no nos dé miedo hablar sí, sobre ese sí, tema. sí. Pero como tú bien dices, primero hay que trabajar en nosotros, ¿verdad? O sea, Tal hay cual, tal cual, reconocer, tal cual. reconocer, pues eso, o sea, lo que fue nuestra historia para poder trascenderla, ¿no? Aprender cosas nuevas, no cometer los mismos errores que quizás hayan cometido con nosotros, y que esto fluya, o sea, que fluya, porque es precioso hablar de sexualidad con nuestros hijos, o sea, Así debe ser es, de así sexualidad, es. de amor, no podemos dejarlos solos, o sea, porque eso es destinarlos
a cosas muy feas, ¿no? A Tal peligros cual. muy feos que hay afuera. Y una cuestión, Carla, que para completar lo que decías, es terrible que mamá y papá se acerquen a un adolescente o a un niño solo para darle advertencias de la peligrosidad de la vida. O sea, Sí. cuando decías, cuando queremos hablar de pornografía, de las infecciones de transmisión sexual, cuando queremos hablar de las cosas más fuertes, pero si nosotros nos acercamos solo para eso, somos un aguafiestas que solo avisa que la vida es muy peligrosa y la vida es bella, es maravillosa y tiene un contenido positivo que supera siempre las advertencias, los contenidos negativos y los peligros, porque hay que atreverse a vivir la sexualidad en plenitud En plenitud. y en plenitud. Entonces, es que nosotros tenemos que dar esa visión de que verdaderamente la sexualidad es parte de nuestra vida, una parte muy amigable de nuestra vida, y que gracias a la sexualidad nos han concebido, nacimos, gracias a la sexualidad soy mujer, gracias a la sexualidad tenemos hijos, gracias a la sexualidad nos amamos de manera completa y plena, o sea, parte positiva de la vida, no solo Así una es. mamá y un papá que da advertencias y que hace que los hijos no se acerquen a la peligrosidad. Sería una visión muy reducida de nosotros mismos, ¿no? No, totalmente, totalmente, Lili. Ay, tengo unas ganas de darte un abrazo bien fuerte. Qué pena que Pero estás hasta igual, Argentina. pero igual, igual, Qué igual. Ya pena, voy qué a ir, pena. apenas se acabe la pandemia. Tengo tantos buenos amigos en México y yo he ido, sabes que yo tenía siempre un sueño que acuñaba con mucha ilusión. Fíjate que fue un sueño que durante 55 años lo tuve, que era conocer a la Virgen de Guadalupe. Y tenía Ay, un sueño sí. tan grande y fíjate que este trabajo me ha llevado durante 4 años consecutivos a México y yo digo, bueno, la Virgen se ha hecho sus propios trámites, ¿no? Como yo no Ay, qué remitía. maravilla. Bueno, pues Entonces, ya me avisarás cuando vengas para hacer un live juntas, claro que sí, por ¿no? supuesto. Apenas se O termine la me, me, pandemia, estoy me está segura que voy a México. me parece muy bien. Me dice Paus uno, quisiera que este café durara 5 horas. Oigan, muchas gracias por sus comentarios. No me voy a poder detener a leerlos todos porque tenemos que terminar, pero les mando un abrazo muy fuerte. Déjenme sus comentarios. ¿Saben qué me gustaría muchísimo? Y a Liliana estoy segura de que también. Sí, ¿Con qué se quedan de esta plática? sí, Pónganos en sus comentarios con qué se quedan de esta plática. Número sí, uno. Número dos, regálenos muchos corazones sí, para que esto llegue a más personas. Compártanlos en su muro, ¿no? Por favor, sí, ahorita sí, dense un segundo, que no toma más, para compartir en su muro esta información tan positiva, tan bonita, tan plena de la sexualidad, que llegue a muchísimos papás. tal cual. Y y por último, pues decirles que amueblemos nuestra cabeza, que compremos buenos libros, que estemos formándonos, tomando cursos, porque es la mejor inversión. Lo mejor que Sí, tenemos en esta vida será aquello que hagamos dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar. Eso es total. lo mejor que haremos. La labor más importante que haremos en esta vida es esa, porque ahí es en donde estaremos dejando una huella para toda la vida que hará que nuestros hijos sean hombres fuertes, felices y seguros. Queridísima Liliana, te quiero muchísimo. Yo también, Estoy Carla, encantada de haber querida. tomado este café. Un abrazo a todos los que nos están viendo por Fanflix y por YouTube. Pueden seguir a Liliana en Instagram. Está como Liliana Olivieri, ¿verdad? Liliana Sí, Liliana, Olivieri. Liliana O como... Olivieri, punto oficial. Pero vamos a repetir este café en Instagram porque ya muchos me han pedido. Y sabes que, Carla, tienes un éxito en mi país cada vez que hago un café contigo. La verdad es que se enamoran de ti. Entonces vamos a Ay, repetir eres esto muy por linda. Instagram, ¿eh? Ah, no, me encanta la idea. Hay que promover mucho estos temas que nos llenan Sí, el corazón, ¿verdad, Liliana querida? así es, Les, así es. les mando un abrazo. Vete a poner muy guapa para tu casamiento, que les Así vaya a es. todos muy bien. Nos vemos, disfruten el fin de semana y compartan, compartan
compartan información, compartan Así formación es, y hagamos de este un mundo mejor. Que les tal vaya cual. muy, muy, muy bien. Adiós, Carla. Adiós, Carla querida. Gracias, gracias por ser No, tan a buena ti. amiga. A ti, no, ahorita nos despedimos en privado, déjame detener la Sí, transmisión. sí, sí, Un sí. beso a todos, disfruten muchísimo a su familia este fin de semana.